Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios nos los bendiga nuevamente. Vamos a comenzar una nueva serie de estudios y este es el primer estudio que vamos a tener acerca del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios más, bueno, todos son hermosos, todos tienen mucha información acerca de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero el Evangelio de Juan es algo especial porque Juan escribe las cosas que los otros no dijeron. Entonces, Juan viene siendo como el complemento de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, Juan es el que explica otras cosas que los demás omitieron o no dijeron. Y entonces esta información que da Juan es una información muy buena porque nos ayuda a entender quién es Jesucristo. Mateo, Marcos y Lucas, ellos hablan se enfocan más en la parte humana de Jesús, ¿verdad? Del lado de él como ser humano. Pero Juan se enfoca en el lado divino, ¿verdad? De que Jesús es Dios hecho hombre, Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos tener ese entendimiento de que Jesús primeramente es Dios y luego viene a entrar en el mundo, ¿verdad? Viene y entra y se hace un humano como nosotros para que Él pueda llevar a cabo el plan perfecto de Dios de poder salvar a los seres humanos, ¿verdad? Y como Dios perfecto, Él pudo entrar a este mundo y mantuvo esa perfección como ser humano uh, para que Él restituyera lo que en Adán el ser humano perdió. Entonces Jesucristo viene a recrear una nueva humanidad, ya no una humanidad condenada por el pecado, sino una humanidad redimida del pecado, porque Él a eso vino, ¿verdad? Vino a pagar el precio del pecado del ser humano, y no solamente eso, sino que Él con su vida perfecta, Él viene a restituir y darnos a nosotros esa perfección que perdimos en Adán, ¿verdad? En realidad nunca la tuvimos en Adán, ¿verdad? Y ni siquiera Adán la tuvo. Entonces, Jesucristo, siendo perfecto, Él viene a vivir la vida perfecta que ningún ser humano ha podido vivir. Entonces, gracias a eso, el ser humano es restaurado, el ser humano es readmitido y puede ser reinstalado en la gloria de Dios, ¿verdad? Porque cuando el primer Adán falló, ¿verdad? Dice la Biblia que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la perfección del carácter de Dios. Cuando habla de su gloria, habla de la perfección de su carácter, de la perfección de su amor, de su paciencia, de su bondad, de su misericordia. Y ningún ser humano tiene esa perfección. Solamente Jesús, ¿verdad? Al ser Dios y hacerse humano, primeramente siendo Dios perfecto, Él puede restituir a la humanidad, ¿verdad? Y esa perfección es un regalo de Él, que Dios nos da por gracia en Cristo Jesús, y eso nos da la salvación, ¿verdad? Jesucristo la consigue y la logra para la humanidad, para todo aquel que le recibe y le cree, pues la va a tener, porque para eso vino. Vamos a empezar, hermanos, hablando un poquito acerca del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio según San Juan. Juan es el autor del Evangelio, el apóstol, ¿verdad? Y afirma haber escrito este testimonio para que creáis que Jesús es el Cristo, dice. Perdón, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice. En otras palabras, hermanos, aquí Juan usa mucho el verbo creer, ¿verdad? Y creyendo, ¿verdad? Porque es bien importante, hermanos, de que el hecho de creer no es solamente de creer un día, ¿verdad? Ah, sí, yo creo, sino que Juan cuando dice creyendo quiere decir, está hablando de un verbo que está siempre en acción, está creyendo, ¿verdad? Creyendo, creyendo, que no deja de creer. Eso quiere decir la palabra
cuando se conjuga el verbo creer en creyendo, quiere decir que sigue creyendo hoy y mañana sigue creyendo y pasado mañana sigue creyendo, el próximo año sigue creyendo. Y eso es lo que mantiene es la fe que está día a día siendo vivida, ¿verdad? De una manera activa, ¿verdad? Es muy importante cuando a veces leemos, a veces no entendemos, a veces, muchas veces, cómo está usando el verbo, ¿verdad? El verbo creer, ¿verdad? Y luego dice aquí, tras un prólogo que revela a Cristo como la eterna palabra de Dios, el verbo encarnado en la realidad humana, dice, el Evangelio de Juan presenta un conjunto de enseñanzas y discursos que aquí ocupan el lugar de las parábolas. O sea que Juan no usa exactamente parábolas, pero usa otras ilustraciones, a través de los cuales él explica el mensaje de los milagros o señales. A diferencia de los otros tres evangelios llamados sinópticos, que quiere decir los que tienen el mismo enfoque, en Juan encontramos un lenguaje lleno de símbolos. Cristo, como el verbo o el logos o la inteligencia o la más grande inteligencia del universo, usa también el símbolo del agua, el pan, la luz, y imágenes tomadas del Antiguo Testamento como el pastor, las ovejas, la vid, o sea, la planta de la uva, y los pámpanos son las ramas, dice, que expresan los dones del Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único en su género, que no hay otro igual, ¿verdad? Enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo. Fíjese, el propósito por el cual Jesús vino es para quitar el pecado del mundo. El pecado ya no va a ser un obstáculo entre Dios y el hombre, ¿verdad? El pecado ha sido quitado en el sentido de que ha sido quitado la condenación que trae el pecado, ¿verdad? Y esa es la buena nueva, la buena noticia. Es lo que Jesús vino a hacer, quitar esa condenación que nosotros heredamos de Adán y que la llevamos en nuestra vida diaria por ser pecadores. Y Jesús vino a quitar eso, ¿verdad? En otras palabras, nos vino a hacer libres de esa condenación. Y luego dice, y dar vida eterna a todo que cree en Él. Y más que cuando oímos a veces la palabra vida eterna, a veces pensamos que está hablando de una vida larga. Y sí es una vida larga, ¿verdad? Pero más que una vida larga, se refiere más que todo a una relación. La vida eterna es una relación que Dios tiene entre Padre, Hijo e Espíritu Santo. Entonces ellos, en su carácter perfecto, tienen una armonía perfecta entre ellos. Y la vida eterna más que todo es eso, que Dios nos incluye a que nosotros podamos tener armonía con Él, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nosotros podemos participar y aprender de Él, ¿verdad? Porque se ha quitado la barrera del pecado, que Jesús la quitó y ahora podemos tener esa inclusión. Entonces, para todo aquel que cree, en otras palabras, que Cristo vino a quitar la barrera para que nosotros podamos entrar a tener esa relación de vida eterna, relacional con Dios, ¿verdad? Y desde luego que es eterna porque pues viene desde la eternidad en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Este es el contexto en que se escriben los grandes yo soy de Jesús. Aquí en el Evangelio de Juan vamos a encontrar 7 veces que Jesús se identifica como divino, porque el nombre de Dios, cuando Moisés le preguntó a Dios cómo se llamaba, ¿verdad? Dios le dijo, si te pregunta cómo me llamo, yo me llamo yo soy. Esa palabra es un poco difícil de explicar porque el soy quiere decir yo existo, yo soy, yo existo. Y, y en la eternidad Dios siempre existe en presente, ¿verdad? En la eternidad no existe el pasado ni el futuro, ¿verdad? Sino que es yo soy. Por eso Dios dice, yo soy el que siempre soy, que siempre ha existido. Y Jesús va a usar ese término, ese nombre, podríamos decir, de Dios, para identificarse él. Y lo hace, y Juan lo presenta 7 veces, que para los judíos el 7 quiere decir perfección, ¿verdad? Es un número simbólico que representa la perfección o lo completo, ¿verdad? Como
cuando Dios hizo el mundo en 7 días, ¿verdad? Sabemos que la semana tiene 7 días. Desde ahí viene ese símbolo, ¿verdad? El 7, que quiere decir algo que ya está completo. La creación, la creación fue hecha en 7 días. Jesús viene a ser una nueva creación, que la cual lo presenta Juan, el apóstol Juan. Y esa nueva creación es algo que Jesús hace. Por eso Jesús menciona 7 veces yo soy, ¿verdad? Que yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el pan, yo soy la luz. En otras palabras, todo lo que necesita el universo y esa nueva creación está en Jesús, que Él es Dios, ¿verdad? Que está para nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, para darnos toda esa vida que necesitamos. Así que hermanos, hoy vamos a ver este libro, ¿verdad? Este evangelio que nos va a traer mucha enseñanza y espero que ustedes la puedan aprovechar, ¿verdad? Porque es algo bastante bueno. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que ustedes quieran preguntar, algo que ustedes quieran comentar, hasta aquí o todo está bien, si no para continuar, ¿verdad? Bueno, entonces sí. Si alguno de ustedes quiere comentarlo, puede hacer o preguntar, puede hacerlo, puede interrumpir, ¿eh? No, no tengan pena de eso, no hay problema por eso. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Aquí vamos a ver algunas cosas que para irlo entendiendo, vamos a tratar de estudiar el Juan hoy de capítulo 1 del 1 al 5. Y este es como, no sé, pero en algunas Biblias, hermano, no se da, no las, no se, uno no se da cuenta. En algunas Biblias, los versículos del 1 al 5 están en forma poética, están escritos como en poesía, mientras del 6 y el 8 están escritos en prosa. Muy importante si usted en su Biblia tiene eso, ¿verdad? Qué bueno. La Biblia que yo tengo aquí, ahorita estoy estudiando, es una Biblia que se llama, es de la Reina Valera, ¿verdad? Ahorita no, también la nueva versión internacional lo tiene. Pero ahorita la que agarré hoy para este estudio es la Reina Valera 1995. En otras palabras, tiene 30 años. Esta Biblia del 95 al 25 tiene 30 años. Entonces, pero es una Biblia, una buena versión también, ¿verdad? Y vamos a estudiar cómo comienza este evangelio el apóstol Juan. Acuérdense, hermanos, que el apóstol Juan, él va a tratar de demostrar en su evangelio que Jesucristo es el creador, ¿verdad? Es Dios creador. Y aparte de eso, am, Él va a comenzar una nueva creación. El evangelio de Juan se enfoca en eso, aunque no lo dice directamente, pero lo da a entender, ¿verdad? Y desde que empieza, usted va a ver que lo que él empieza se parece a lo que está escrito en el Génesis, ¿verdad? En el Génesis. Permítame. En el Génesis. Así que, disculpen, es que la luz se movió, ¿verdad? Y ya no miraba bien. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver el capítulo 1 de Juan, vamos a empezar con el versículo 1 al 5 y luego vamos poco a poco explicando. Dice, voy a leer del 1 al 5 y dice así. Juan 1 del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, este verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En otras palabras, que la luz siempre salió victoriosa. Aquí nos muestra un verbo victorioso también.
Entonces, desde los primeros versículos, hermanos, vamos a ver cómo habla esto acerca del origen de esta creación, ¿verdad? Ustedes se recuerdan tal vez en Génesis, la Biblia empieza diciendo en el principio, ¿verdad? En el principio. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Juan va a hablar de que en ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ah, podríamos decir de que se está refiriendo a eso mismo, pero aquí va a hablar no tanto de la creación, sino del creador, ¿verdad? Va a hablar del creador. En Génesis habla de lo que Dios fue creando, pero aquí Juan lo que va a hacer es que va a hablar del creador. Se va a enfocar más en el creador, ¿verdad? Y en este caso dice que en el principio, en el original, hermanos, de los Biblia original, no tiene la palabra el principio. Nada más dice en principio, ¿verdad? En principio. Y cuando hablamos y esto hace una diferencia, ¿verdad? Porque cuando uno dice en el principio, uno puede entender que de algo que empezó, ¿verdad? Pero cuando solamente dice en principio, quiere decir de que eh, aquí está hablando de algo que ya existía antes de la creación. Entonces no está hablando del principio de la creación física que Dios cuando hizo el mundo, sino antes, ¿verdad? A entender que antes porque la Biblia a veces habla, por ejemplo, Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Notas, antes del principio de la creación. Aquí está hablando de un principio que va mucho más allá de nuestro tiempo, de la creación, cuando Dios creó el tiempo y el espacio. Entonces está hablando de algo de la eternidad más que todo, ¿verdad? Cuando dicen el principio, está hablando de algo que va mucho más allá, ¿verdad? Eso se los pongo para que podamos entender lo que originalmente quiere decir, ¿verdad? Dice, en el principio, hablando en la eternidad, dice, era el verbo, o también se puede decir, ya existía el verbo. En otras palabras, antes de la creación del mundo, ya existía Dios, ya existía el verbo. Y más adelante Juan va a decir quién es ese verbo, ¿verdad? Pero déjenme primeramente decirles algo, ¿verdad? Para los griegos, hermanos, para los filósofos griegos, ellos pensaban de que alguien había organizado el universo, alguien había creado todo lo que existe, pero no sabían quién era, ¿verdad? O sea, no lo podían identificar, lo veían como alguien impersonal, como alguien que no era una persona, pero que era una mente muy desarrollada y súper inteligente para que haya creado todo y súper poderosa, pero no podían identificarlo. Entonces ellos, los griegos, le llamaban el logos, ¿verdad? Una palabra griega que quiere decir una superinteligencia, ¿verdad? Una razón muy desarrollada, ¿verdad? Súper desarrollada. Entonces, y los judíos le llamaban a esto la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría que creó el universo. Entonces, Juan, usando estas dos ideas, tanto la griega como la judía, usa el término logos, ¿verdad? Logos aquí lo tradujeron verbo, ¿verdad? Pero en realidad, muchos cuando leen esto se confunden porque piensan que está hablando del verbo gramatical, ¿verdad? Porque muchos piensan que está hablando de la oración que tiene un verbo, como cantar, hablar, soñar, todo eso son verbos, ¿verdad? Pero no está hablando de eso, sino está hablando de un razonamiento, ¿verdad? De una inteligencia. Y entonces, cuando se tradujo la Biblia, ah, en realidad, cuando se tradujo en inglés, le pusieron la palabra, en vez de verbo, le pusieron word, que en inglés quiere decir palabra, ¿verdad? El asunto es que en algunos idiomas se usa el artículo el o la, ¿verdad? Y por ejemplo, en español decimos eh, el sol, ¿verdad? Por decirlo. Y luego también decimos la luna, ¿verdad? Pero en realidad el sol no es masculino y la luna tampoco es femenino.
Simplemente son maneras de decirlo, ¿verdad? Pero, y en el lenguaje original no lleva artículo, ¿verdad? O sea, no es ni masculino ni femenino. Pero para que nosotros como hispanos podamos entender, no le iban a poner la palabra porque sonaba como femenino. Jesús iba a ser femenino, ¿verdad? Entonces buscaron una palabra que fuera masculino para que se oiga que Jesús era masculino, ¿verdad? Y le pusieron el verbo, ¿verdad? Cosas que a veces los hombres, en vez de ayudar, a veces con sus limitaciones, ¿verdad? En vez de ayudar para que se entienda mejor la Biblia, en vez de ayudar, entorpecen el entendimiento, ¿verdad? En realidad, ahorita muchas Biblias más modernas están diciendo, en el principio existía la palabra, ¿verdad? Porque en realidad eso quiere decir la palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, la palabra que sale de la mente y la inteligencia de Dios. Entonces, cuando aquí está diciendo que en el principio eterno, dice, antes del tiempo, ya existía el verbo, la palabra, ¿verdad? Y luego vamos a ver que se refiere a Jesús, ¿verdad? Se refiere a Cristo, al Hijo de Dios. Y luego dice que ya existía, quiere decir que Jesús es antes del tiempo, ¿verdad? Antes de la creación. Y luego y luego dice el versículo, y el verbo dice, estaba con Dios. Y esta palabra estaba quiere decir que estaba en compañía de Dios, ¿verdad? Entonces aquí lo que da a entender es de que Dios, eh, esta palabra estaba quiere decir como cuando dos personas están platicando cara a cara. O sea que no estaba solo, que no era una sola persona, sino que dice estaba es porque había otra persona ahí, ¿verdad? Dando a entender de que él no era, de que el verbo era parte de algo, o por lo menos de dos personas hasta ahí, ¿verdad? Porque dice que estaba. Entonces se da a entender que eran dos personas que no era la misma persona, porque usted no puede estar enfrente de alguien que no es usted, o de alguien que no existe. Pero aquí da a entender que sí, el verbo estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios. Y esa es la idea que da, ¿verdad? Entonces, está diciendo de que es aparte de Dios Padre, el verbo era alguien aparte, pero que estaba en la eternidad con Dios Padre, ¿verdad? Y luego dice, y el verbo habla de su naturaleza, de que esa persona que estaba con Dios también, dice, era Dios, ¿verdad? Entonces está hablando de su naturaleza. Entonces aquí Juan está hablando de tres cosas, del, del origen del verbo, que en realidad Dios no tiene origen, no tiene principio ni fin. Él es eterno. Entonces aquí lo que Juan está diciendo, que Jesús, al que más adelante va a identificar, es eterno, ¿verdad? Que ya existía antes de la creación, que estaba con Dios cara a cara, enfrente, que estaban, no era la misma persona, en otras palabras. Y el verbo, dice, su naturaleza, su esencia, lo que él era en su ser, era Dios, ¿verdad? Era O sea Dios. que también Ujú. era como, podríamos decir, de una misma naturaleza el Padre y el Hijo, ¿verdad? Dando a entender que el Hijo, el verbo, no era menos que Dios, no era un Ujú. medio Dios tampoco, ¿verdad? Ni tampoco dice que era un ángel, dice que era Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante entender esto, hermanos, porque y uno nada más lo puede ir entendiendo cuando cree en la enseñanza de la Trinidad que está esparcida por el resto de la Biblia, ¿verdad? Entonces mucha gente no logra darse cuenta de eso, ¿verdad? Entonces Cristo comparte su existencia desde con el Padre y el Hijo antes de la creación Ujú. y estaba con Dios, dice, con el Padre y con el Espíritu Santo, estaba con ellos, dice, estaban en esa unidad. Y luego también dice que su naturaleza era la misma del Padre y del Espíritu Santo. Hasta ahí no se ha mencionado el Espíritu El Santo, Espíritu. ¿verdad? Mm. Pero Juan está en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso. Sí, hermanos, el ser humano invierte mucho en investigar su origen, ¿verdad? Muchos de nosotros,
estamos orgullosos de nuestro origen, ¿verdad? O necesitamos saber cuál es nuestro origen, ¿verdad? Porque eso nos trae, nuestra identidad nos trae un sentido a la vida. A veces cuando una persona no conoce a sus padres, por decir de alguna manera, ¿verdad? A veces se puede tener una falta de identidad, porque no sabe, se siente que no conoció, no sabe de dónde viene, ¿verdad? Y así, hermanos, si no conocemos nuestro origen, no entendemos el sentido de la vida, muchas veces, ¿verdad? Y si no conocemos el origen de Jesucristo, no entenderemos quién es Cristo, por qué vino, para qué vivió, para qué murió. Entonces es bien importante entender, hermanos, que ese verbo, ese Señor Jesucristo, en el cual nosotros creemos y adoramos y servimos, Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios, estuvo antes de la creación del mundo, existe antes de la creación del mundo, siempre ha estado con el Padre, con el Espíritu Santo, Amén. y también su naturaleza no es un ser menos, ¿verdad? Un ser inferior, por decir, una creación como un ángel o como otro ser celestial, ¿verdad? Un querubín, un serafín, nada de eso. Él es el Dios, ¿verdad? El Dios. Y luego los versículos que siguen vamos a ver que Él es el creador, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santos son el creador porque los tres se involucran en la creación, ¿verdad? Es muy importante porque Juan se va a encargar de describir al Señor Jesucristo, que más adelante Él se humilla y viene a ser como nosotros, pero primero tenemos que ver que su origen es divino. Es lo que Juan está tratando de establecer, que Jesús viene del cielo, viene del cielo, o sea, no, pero aún los ángeles que están en el cielo no tienen esa categoría que Jesús es Dios y no es un ser creado, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso, porque si no lo entendemos, pues vamos a pensar que Jesús es algo menos de lo que Él es, ¿verdad? Y luego Sí, Dios. en el versículo 2 dice, o este verbo, o este ser, hablando del verbo de Jesucristo, estaba en el principio con Dios, como que lo reafirma el versículo 2. Como a redundar, ¿verdad? Como a redundar acerca de lo que está diciendo. En otras palabras, vuelve a decir que este verbo estaba en el principio con Dios. En otras palabras, Él Ya es parte del existía. Dios creador, ¿verdad? Ujú. Acordemos cuando decimos cuando leemos Génesis, donde dice que Dios creó los cielos y la tierra, cuando dice, no está hablando que solo es el Padre. Acuérdense que Dios siempre actúa en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando leemos Génesis lo podemos ver. Vamos a hacer una pausa ahí. No pierdas esta cita y busque Génesis 1:1 y va a ver cómo es que Juan se puede leer, nos trata de explicar esto, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, que es el verbo, que es la voz, que es la palabra, vamos a ver en Génesis 1:1 cómo es que se puede leer, se puede entender. Dice Génesis 1:1, 2 y 3. Ahí vamos a ver cómo está Oh, esto definido. Génesis 1, principio de la Biblia, 1:1 y 3 dice así. Y de esto mismo está hablando Juan en su evangelio, ¿verdad? Simplemente que está tratando de recrear o volver a explicar que eso que aparece en Génesis 1:1, esos personajes que aparecieron ese personaje principal que apareció en la creación en Génesis, es el mismo Dios que está actuando y que Él está presentando y que se va a convertir en ser humano, ¿verdad? Dice Génesis 1:1 al 3 dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego va a explicar cómo es que empieza a crear eso, ¿verdad? Empieza a crear la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz o la superficie del abismo. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, ahí sí menciona primero el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las aguas.
de las aguas, perdón. Pero el versículo 3 dice, dijo Dios. Ahí ya entra la palabra, ¿verdad? Cuando dice dijo Dios, quiere decir que la palabra de Dios se puso a ordenar, ¿verdad? O Dios usó la palabra para crear, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Génesis. Entonces, ¿Verdad? Dios crea por medio de un verbo. En este sentido, da una orden de acción, eso quiere decir. Y es lo que Jesús es. Jesús es esa orden que viene donde Dios actúa a través de él, ¿verdad? Verso 3 dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día, ¿verdad? Y si volvemos al Evangelio de Juan, podemos ver que esa palabra que Dios usó o que entró en actividad o en acción, pues es la persona que está hablando Juan en su Evangelio, que Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en la creación y que Él es el creador, ¿verdad? Juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Pero mire qué dice el verso 3. Pero aquí en su Evangelio Juan se está enfocando en Jesús, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Y luego dice el verso 3: todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Está hablando de la palabra de Dios. En este caso, está refiriendo a Jesús, a Cristo. Y sin Él, dice, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando de que la participación de Jesús en la creación ah, es imprescindible, que Dios no pudo haber creado el universo si Jesús no hubiese estado ahí, porque es parte de la divinidad. Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están participando como un solo Dios en la creación. Y Jesús es parte de esa divinidad, ¿verdad? Y es muy importante entenderlo para que luego podamos entender por qué este creador ahora viene y se convierte en ser humano para poder recrear esta creación, volverla a traer a un estado de, ah, de, de aceptación, ¿verdad? Para que esta creación vuelva a ser eterna, ¿verdad? En ese sentido, porque va a venir a hablar de vida eterna, Jesús. Entonces es bien importante que esta creación que había entrado en un periodo de muerte, ahora esa condenación se le quite y vuelva otra vez a entrar en el estado de vida eterna. Por eso, eh, cuando en Juan habla mucho del término vida eterna, quiere decir volver a la gloria, a entrar en contacto con Dios y ya sin el problema del pecado, ¿verdad? Entonces es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y luego el versículo 4 dice, en él, hablando en el sujeto de esta historia, es el verbo, es Jesús. En él, dice, estaba la vida. Y luego dice, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Dice así, aquí en este pasaje estamos viendo dos características muy importantes acerca de Jesús o de Cristo. Dice, en lo que estamos viendo en estos versículos, número uno, que Dios es eterno, que Él es antes del tiempo, antes de la creación, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan está presentando en este su evangelio quién es Jesús, ¿verdad? Que Jesús estaba en la creación, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y luego sigue hablando de Jesús en los versículos 4 y 5 y habla como un creador resplandeciente o un creador lleno de luz, ¿verdad? Lleno de luz. Pero aquí Juan está usando la luz en el sentido de que, dando a entender de que todo lo que es la vida existe reflejando la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios creó lo creó bueno,
Si nosotros vamos al Génesis, ya hemos estudiado ahí tal vez usted se acuerde de que todo lo que Dios creó dice que, y creó Dios tal cosa, y vio Dios que era bueno. Bueno, bueno, Y cada vez que creaba algo dice, y era bueno. En otras bueno. palabras, que todo lo que creaba Dios lo creaba perfecto, lo creaba de una manera ah, que cumpliera con el propósito que él quería que existiera, ¿verdad? Y todo lo hacía con un buen propósito. Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Porque aquí cuando Juan habla de la luz, ¿verdad? Habla en realidad del carácter de Dios, ¿verdad? Está hablando del carácter de Dios que sobresale y que nos hace ver la realidad de la vida. La vida, hermanos, la vida, todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros vemos en la creación, refleja el carácter amoroso de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios creó, lo creó para el bienestar del ser humano. Entonces, por eso es bien importante entender de que aquí, aunque está hablando, Juan se está refiriendo, en estos 5 versículos, está refiriendo a la primera creación, pero también él va a introducir a Jesús que viene a restaurar la creación y hacer una nueva creación para que esta nueva creación pueda cumplir con los propósitos buenos que Dios tenía desde un principio en la primera creación. Ujú, Ese es el propósito del Evangelio, ¿verdad? Entender que Jesús viene a restaurar lo que no es, lo que el hombre echó a perder en la primera creación, porque no fue Dios quien descompuso la primera creación, fue el hombre con su pecado que vino a echar podríamos decir, arruinar, ¿verdad? El proyecto de Dios, pero Dios ya tenía algo en mente donde el pecado no iba a ser un estorbo para que Él pudiera culminar su plan de llevar a la humanidad a vivir con Él por la eternidad. Entonces, eso es lo que Juan va a venir a mostrarnos en su evangelio a través de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es el que hizo y participó con el Padre y el Espíritu Santo en la primera creación, pero también Él es el agente que viene a este mundo a restaurar esa creación y regenerarla, ¿verdad? Volverla a traer hacia el plan original, ¿verdad? Entonces, es lo que está tratando de demostrar acá. Y por eso más adelante vamos a ver que este verbo se hace hombre, ¿verdad? Se hace hombre y que él es capaz de recrear esta nueva creación, volverla a ser una nueva, ¿verdad? A través de su presencia aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto, ¿no? Eh, Hermanos, aquí vamos a ver también algunas otras cosas, ¿verdad? Dice el versículo 4. Por qué el verbo nos creó? ¿Por qué el verbo nos creó a nosotros los seres humanos? El versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? O sea, la creación que Dios hizo, ¿verdad? La creación que Dios hizo necesitaba una luz que lo guiara, que lo orientara, porque cuando el hombre se aleja de Dios, eh, pierde el sentido del propósito por el cual fue creado, ¿verdad? Entonces ahí se extravía el hombre. Por eso Jesús dice que Él viene nuevamente a traerle luz al hombre para que el hombre se pueda volver a reencontrar con su creador y que pueda volver a tener esa comunión con su creador y que vuelva a recobrar el propósito por el cual fue creado. Porque el Dios creó al ser humano para que viva para siempre, pero se interpuso el pecado, ¿verdad? Pero Jesucristo viene a quitar, más adelante vamos a ver que Él viene a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso cuando Juan lo ve en este capítulo más adelante, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces ya empieza a recrear una creación ya aparte del pecado, fuera del pecado, porque viene a eliminar el pecado, ¿verdad? Del ser humano, del mundo, ¿verdad? Para que el hombre pueda volver a reencontrarse
con su creador, con Dios, ¿verdad? Y recobre el propósito por el cual fue creado. Entonces, el ser humano, hermanos, no fue creado porque Dios necesitaba amar a alguien, ¿verdad? Porque Dios es amor y entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos viven en armonía amorosa todo el tiempo y han vivido por la eternidad. En otras palabras, no es que Dios necesitaba tener una creación para que Él pudiera amar a alguien, porque Él tenía a quien amar, ¿verdad? El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo siempre han sido amor. Entonces, él crea al ser humano para que Él comparta, ¿verdad? Para que Él comparta esa vida eterna que Él tiene, ¿verdad? Desde luego por amor, ¿verdad? Pero no es porque lo necesitara, ¿verdad? No es porque lo necesitara, sino porque en su grandeza y en su inmensidad, él tenía la libertad de hacerlo y él lo hizo en libertad, ¿verdad? No porque él tenía que hacerlo, sino porque le nació hacerlo, ¿verdad? Y esa es parte de las perfecciones de Dios, que Dios es amor y es libertad, que Él ama en libertad. Nadie lo fuerza a hacer nada, nadie lo manipula a hacer algo, sino que simplemente Él le nace hacerlo porque es parte de su carácter, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que Él también quiere que nos transmitirnos a nosotros, que nosotros amemos en libertad, ¿verdad? Pero cuando el ser humano no conoce a Dios, no sabe cómo hacerlo. Y es muy importante que, por eso Jesús vino, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a desarrollar el amor, ¿verdad? Desarrollar el amor en libertad también, ¿verdad? Porque es muy importante esos dos conceptos por los cuales Dios se maneja. Dios se maneja en amor y en libertad, en el sentido de que nadie lo forza ni nadie le dice a quién tiene que amar o por qué tiene que amar, sino que él tiene la libertad y escoge amar, ¿verdad? En libertad, sin que nadie lo force, ¿verdad? Y eso es lo que él quiere enseñarnos también, que nosotros debemos amar en libertad, o sea que debe de nacer de nuestro corazón, no que nos presionen ni porque lo tengamos que hacer, ¿verdad? Él quiere que eso nazca de nuestro corazón también. Y esa es parte del plan de la nueva creación que Él trae, de que nosotros podamos amar y amar en libertad, que son las características principales de Él, ¿verdad? En Juan capítulo 1 versículo 5 dice así, la luz, cuando habla de la luz, habla del carácter de Dios, ¿verdad? Está hablando del carácter de Dios, está hablando de su amor, de su libertad, de todo lo que Él es en su carácter, dice. La luz resplandece en las tinieblas, o sea, donde no hay ni libertad ni amor, Dios resplandece, ¿verdad? Y luego dice, y las tinieblas no lo dominaron. En otras palabras, que las tinieblas, o donde no hay amor, donde no hay eh, todo lo que es el carácter de Dios, siempre Dios va a vencer, ¿verdad? Cuando dice las tinieblas no la dominaron, quiere decir que el amor y el carácter de Dios es lo que va a dominar o va a controlar la vida del ser humano, ¿verdad? Aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo que está tratando de decir Juan es de que el ser humano nada más va a poder entender el amor y la libertad con la cual Dios originalmente creó al ser humano para que eh, es a través de volver a conocer a Dios, ¿verdad? Y nada más va a volver a poder a conocer a Dios a través de Jesucristo, porque más adelante vamos a ver que en este capítulo se va a presentar de que Dios se hizo hombre y es lo que va a decir más adelante, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 9, vamos a ver el versículo 9. El versículo 9 nos va a hablar acerca de esa luz verdadera. Y cuando hablamos de esa luz verdadera, estamos hablando del carácter, Oh, sí, el carácter que necesita el ser humano hoy sí veo bien. creado por Dios para que él pueda vivir podríamos decir feliz, ¿verdad? Pueda vivir con un propósito claro en su vida.
Dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, está hablando de Jesús, pero no solamente hablando de su persona, está hablando de su carácter amoroso, donde Él decide libremente venir a este mundo a mostrarnos lo que es el amor verdadero y la libertad con la cual Dios nos creó, para que sepamos libremente escoger, ¿verdad? Y escoger bien, porque a Adán se le dio libertad, pero él escogió mal, ¿verdad? Entonces Jesucristo la luz que nos enseña cómo escoger bien, ¿verdad? Es el punto, ¿verdad? La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice. O se propuso venir a este mundo. Luego dice el verso 10. En el mundo estaba, o sea, llegó al mundo y el mundo fue hecho por medio de él. O sea que vino a su creación. Y luego dice, pero el mundo no lo conoció. Cuando dice no lo conoció, quiere decir, aquí el verbo conocer habla de relacionarse. El mundo no quiso relacionarse con esa luz, con ese amor, con su creador, ¿verdad? Que le iba a enseñar cómo es el verdadero amor. No se quiso relacionar con él. Eso quiso decir. Verso 11. A lo suyo vino, o sea, a su creación, pero los suyos no lo recibieron, dice. O sea que tomaron la decisión de rechazarlo. Así como Adán rechazó a la palabra de Dios, el consejo de Dios en el Edén, aquí otra vez Jesús vuelve a ser rechazado, vuelve a ser eh, no fue escogido como algo, el hombre no lo quiso escoger, ¿verdad? Como algo que le iba a ayudar en su vida, sino al contrario, ¿verdad? Lo despreciaron, eso quiere decir. Pero el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su persona. Cada vez que sale la palabra nombre, se refiere no al nombre propio, no como que digamos a Juan, Pedro, no se refiere al nombre propio, sino se refiere a a la persona que lleva ese nombre. Esta es una manera que los hebreos escribían, ¿verdad? Decían, en vez de decir a la persona, decían el nombre. Entonces, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su persona, ¿verdad? En este caso, en la persona de Dios, porque aquí está hablando de que Jesús, el Verbo, es Dios, ¿verdad? Y es el creador, es nuestro creador. Dice, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces entran en una relación familiar, eso quiere decir. Los que le reciben vienen a entrar a esa relación familiar. Dios los recibe y así como un padre recibe y tiene sus hijos, les empieza a enseñar una nueva manera de vivir, ¿verdad? Y luego dice, estos no nacieron de sangre, dando a entender de que esto no está hablando de un nacimiento humano, físico. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Dando a entender de que el deseo de Dios es tener eh, que esta humanidad vuelva a tener esa relación cercana como la tenía con Adán en el huerto, ¿verdad? Volver a tener esa comunión, ¿verdad? Y esa cercanía relacional con la humanidad. Y luego dice el versículo 14, y el verbo, hablando de Jesús, ¿verdad? Hablando de Cristo, y el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Esta es la luz que traía, ¿verdad? Gracia y verdad. Aquí Juan ya está explicando qué es esa luz que traía ese que venía al mundo, ¿verdad? Gracia y verdad. Y es muy importante esto, hermanos, porque Dios es un Dios que actúa ah, primeramente por amor y la gracia es una manifestación de su amor, ¿verdad? El hombre necesita aprender a tener amor, ¿verdad? Y gracia. Gracia quiere decir poder comprender y compadecerse
tener un corazón bondadoso del que no conoce, del que no sabe, del que o no tiene, ¿verdad? Y ese es el carácter de Dios y Jesús lo viene a reflejar, ¿verdad? Él viene a mostrar cómo debe de vivir el hombre, ¿verdad? Cómo debe vivir el ser humano. Y lo vino a manifestar, ¿verdad? Lleno de gracia y cuando dice de verdad, quiere decir de lo que es el conocimiento verdadero, del propósito de la vida, ¿verdad? Del propósito de la vida. Ah, Dios ya está definido en su carácter. Todo lo que Él hace lo hace genuinamente. Dios no copia, no le copia su carácter, no se lo ha copiado a nadie, porque Él es único, ¿verdad? Es original, es genuino, eso quiere decir. Cuando habla de verdad, habla de genuinidad de carácter, ¿verdad? Entonces, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y lo vimos, y dice lleno de gracia. Y cuando dice gracia es que quiere decir que está dispuesto a ayudar a todas las personas, ¿verdad? Ayudar a todo ser humano. Y de Aquí, verdad, cuando habla de verdad, habla de su carácter que es genuino, ¿verdad? Que no es falso, que no es algo simplemente aparente, sino cuando dice de verdad que es un carácter ya naturalmente definido en Dios, ¿verdad? Y luego, hermano Luis, sí, aquí en la nueva tradición viviente dice que estaba lleno de ajá, amor y de amor inagotable y fidelidad. fidelidad, sí. Ajá, Fidelidad quiere decir, aquí le dice, en esta versión dice verdad, pero está hablando ajá. de un El- carácter, cuando alguien tiene un carácter fiel, ¿verdad? Quiere ujú, decir que no es engañoso, sí, que es real, que es genuino, ¿verdad? genuino. Eso quiere decir. Entonces Jesús viene a reflejar el carácter de Dios al ser Ujú, humano y primeramente es de gracia porque Él no viene porque, ¿cómo lo podría decir? Gracia quiere decir algo que uno hace como un favor, ¿verdad? Como un favor, ujú. pero lo hace gustosamente, es el punto. Cuando tú haces un favor gustosamente, que nadie te tiene que obligar o lo vas a hacer por quedar bien o porque no, lo haces porque te nace del corazón. Eso se refleja por el amor que Él nos tiene, Sí, y esa es la ¿verdad? gracia, ¿verdad? Esa es la gracia. La gracia quiere decir, porque uno dice, puede hacer es un favor inmerecido, dice uno, ¿verdad? Pero, pero Dios no es, lo hace porque le nace del corazón hacerlo. Amén. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, Él Ujú. quiere enseñarnos precisamente eso, que Eso, nosotros aprendamos a ser como Él, ¿verdad? amén. Entonces, cuando dice que Él vino con ese propósito. Y la nueva creación que Él viene a hacer, precisamente es porque el ser humano es egoísta y no, y solo piensa primero en Él, ¿verdad? Entonces, y Dios quiere que aprendamos cómo es Él, que Él es diferente a los seres humanos, ¿verdad? Ujú. Entonces, En el estudio. sí, entonces eso es lo que lo hace genuinamente o fidel, Con fidelidad quiere, fidelidad. fidelidad quiere decir algo que no se, que es constante, siempre va a ser Sí. fiel, constante, porque es auténtico, ¿verdad? Es Amén. algo que varía, ¿verdad? No es algo que, por ejemplo, en la música, cuando hablan de fidelidad, es que el sonido está perfecto. Ujú. Y cuando se desafina un instrumento, quiere decir que ya no está fidedigno el sonido, ¿verdad? Ya falló, ¿verdad? Perfecto. En el caso del carácter de Dios, es verdad porque no es Santo. engañoso ni es auténtico, eso quiere decir, Amén. o fiel, ¿verdad? Y Sí. eso es lo que Él quiere Verdadero. transmitirnos a nosotros, ¿verdad? Cristo eso vino a traernos ese carácter que el mundo no tiene, ¿verdad? Y que Ujú. lo perdió por causa del pecado, y ahora Él viene a traerlo, ¿verdad? Y esa nueva creación que Él quiere formar en sus hijos, En nosotros. en Ujú. nosotros, es precisamente ese carácter de gracia y que seamos auténticos, ¿verdad? Ujú. Pero nada más vamos a ser auténticos cuando el Espíritu Santo desarrolle.
ese carácter en nosotros y no va a ser fingido, porque ya va a ser algo que Dios va a implantar en nosotros, ¿no? Y luego dice, y vimos su gloria. Y esa palabra Ujú, gloria en realidad quiere decir brillo, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, el sol brilla, esa es la gloria, dicen, ¿verdad? Pero en realidad, cuando habla de gloria, habla del carácter que brilla, el carácter de Cristo brilló o sobresalió, ¿verdad? Porque era auténtico, ¿verdad? Él no estaba fingiendo nada. Entonces, eso quiere decir, cuando dice vimos su gloria, estamos hablando, vimos su modo de ser. Eso quiere decir, que era sorprendente, sobrenatural, que era algo ujú. especial, que no era común. Eso quiere decir, ¿verdad? Vimos su gloria. Y luego dice, gloria como del unigénito. Y esa palabra Único, unigénito quiere decir único, Único en único. su género. único del Padre. En otras palabras, que ese carácter de Cristo era único y como era único, cuando dice del Padre, que es el mismo carácter del Padre y Amén. traía al Hijo para que nosotros lo pudiéramos ver, ¿no? O que el ser humano lo pudiera ver. Ujú, Entonces, entonces, en los siguientes estudios, vamos a ir viendo de que todo lo que se va escribiendo en los siguientes capítulos, se va escribiendo, por ejemplo, el capítulo 2 vamos a ver cómo hay gracia y hay verdad, ¿verdad? Y ujú, el capítulo 3 hay gracia y hay verdad. Capítulo 4 hay gracia y hay verdad. Esos dos temas están en cada capítulo, pero cuando ujú. uno no lo sabe, no se da cuenta. No se da. Ujú, Entonces es lo que vamos a estudiar nosotros. Vamos a ir viendo de que, por ejemplo, en el capítulo que sigue, en el capítulo 2 vamos a ver un adelantito, ¿verdad? En el capítulo 2 Jesús va a la boda de Caná de Galilea. ujú, Y en la primera parte, él usa gracia, porque se les acaba el vino, ¿verdad? Se les acaba el vino en una fiesta. Bueno, nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? ujú, Pero él actúa con gracia porque su mamá le dice, María le dice, ¿sabes qué? Se les acabó el vino. Y él dice, bueno, pues ¿y qué? Yo no tengo nada que ver con eso, le dice Jesús, ¿verdad? Bueno, yo no soy el encargado del vino, ¿verdad? Pero de todas formas, él actúa con gracia, en el sentido de que él hace un milagro porque él quiso ayudar, le nació ayudar. Entonces, y por complacer graciosamente a su mamá, ¿verdad? Porque su mamá se lo hizo, como diciendo, háganos este favor, como pidiéndole un favor a su hijo, ¿verdad? Háganos este favor, mira que pasó esto y es. Y sí, lo hace Jesús, ¿verdad? Pero en el versículo 13 de ese mismo capítulo, él va al templo y él saca a los del templo con un látigo. ¿Por qué? Porque en su carácter, que es fiel, él sabía que en el templo estaban haciendo malos negocios, le estaban robando a la gente. Entonces, los que administraban el templo estaban actuando mal, ¿verdad? No estaban honrando a Dios con eso. Entonces, eso le indigna a Jesús y él tiene que actuar de acuerdo a su carácter, que es justo y santo. Entonces, por la primera parte del capítulo actúa con gracia, como ser una buena persona, apoyando ahí a su mamá y le concede lo que su mamá le pide, que se había ujú. quedado sin vino. Muestra un buen carácter, ¿verdad? Amoroso y sí, de buena persona, ¿verdad? Sí, Y por el otro lado, ese mismo capítulo muestra la verdad o la fidelidad de lo que es Dios, que Dios no va a soportar el pecado y que ujú, Él va a estar en contra de lo que está mal, ¿verdad? En lo que está bien, lo apoya. Y en lo que está mal, ¿cómo se dice? Lo rechaza, ¿verdad? No lo aprueba. Entonces, sí, podemos ver, por un lado, la gracia en las ujú, bodas, pero podemos ver su carácter de lo que es auténticamente Dios, que Él no soporta que estaban abusando en el templo precisamente en el templo de Dios, donde debían mostrar gracia y misericordia, se estaban aprovechando de los pobres y estaban cobrando de más
las ventas que hacían ahí de los animales para el sacrificio y todo eso. Entonces Jesús se indigna, ¿verdad? Y muestra el carácter. Por un lado muestra el carácter bueno, pero por otro lado muestra el carácter de lo que es justo, ¿verdad? Entonces, ujú, y ahí sí vamos a ir viendo en los capítulos de Juan el balance del carácter de Dios, ¿verdad? Reflejado en Jesús, que Él está representando tanto al Padre como al Espíritu Santo, ¿verdad? Él vino en cuerpo a mostrar el carácter. Y esa es la ujú. luz, y esa es la luz que necesitamos recibir, ¿verdad? Y que Él va a Amén. reflejar, ¿verdad? Que Él va a reflejar. Entonces el carácter, como diciendo, hacer el bien por un lado y apoyarlo, y por otro lado, no apoyar lo que es injusto, lo que está mal, ¿verdad? Entonces, Ujú, esas son las dos partes de lo que es la gracia y la verdad. Y eso es lo que Dios quiere que, en realidad, vino a enseñarnos Jesucristo, ¿verdad? Que debemos ser buenos en lo que necesitamos ser buenos y también es rechazar lo que es malo, ¿verdad? Y no aprobarlo, ujú, o sea, combatirlo. Entonces, ujú, vamos a ver esas dos partes. En cada capítulo vamos a ver cómo se muestra la gracia y la verdad, ¿verdad? En este caso, en otra versión dice fidelidad, pero fidelidad a lo que es bueno, ¿verdad? sí, Que no hacerse cómplice con lo malo, ¿verdad? Sino rechazarlo, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús viene a enseñar y es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver muchas cosas importantes en este estudio, ¿verdad? Y apenas estamos viendo los primeros, las primeras partes, ¿verdad? Y vamos a ir viendo amén. cómo se va desarrollando. Bueno, pues es tiempo se ha cumplido. Ya llevamos una hora rapidito, se fue. Ujú. Así que si tienen alguna pregunta, voy a parar la grabación y se quedan ahí por si hay algún comentario, alguna pregunta. Así que gracias a todos.